Bueno, pues bienvenidos todos a nuestra sexta sesión del año. Ya estamos a medio año. Les recuerdo, por favor, a los que están interesados en que publiquemos el volumen de este año, que por favor nos envíen sus trabajos. Estamos trabajando lentamente. Acabo de mudarme, es una locura. Entonces, lentamente en el volumen anterior. Ténganme paciencia, por favor. El día de hoy nos presenta su trabajo el maestro Carlos Adrián Casas, Los Arrieros y la fábrica de tabaco de Saltillo entre 1826 a 1828. Voy a compartir entonces la pantalla, Carlos, y por favor tú me vas diciendo cuando paso de diapositiva. Ustedes me dicen, se ve ahora grande, en teoría yo la estoy viendo. Completo, sí, afirmativo. Perfecto, entonces, muy bien. Te doy la palabra, Carlos. Gracias. Pues muchas gracias, América. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes un poquito del trabajo que realizamos, de las dos líneas de investigaciones que estamos llevando. Entonces, como bien lo dijo América, este es el de Los Arrieros y la fábrica de tabacos de Saltillo, en un periodo ubicado de 1826 a 1821. Siguiente, por favor. Entonces vamos a iniciar primero por la pregunta del tabaco en el Saltillo Independiente en 1824. Siguiente, por favor. La siguiente ponencia retoma la pregunta por la participación de lo que tuvieron los arrieros en la fábrica estatal de tabacos en el Saltillo durante el periodo independiente. En primera instancia, la pregunta por la fábrica de tabacos surgió durante la investigación genealógica de Manuel de las Casas Valdés. En dicha investigación, las fuentes nos revelaron que Manuel había aportado un capital de 2,000 pesos junto con Miguel Lobo, Juan Flores y Antonio del Bosque para que Simón de la Garza pudiera obtener la escritura de la fábrica. Desde ese momento surgieron dos líneas de investigación. La primera en el ámbito de la historia familiar y segunda, la pregunta por la fábrica de tabacos en sí. En la primera línea, pues logramos ahondar un poquito por las razones por las cuales Manuel aportó dicha fianza por 2,000 pesos. Más tarde, debido a los malos manejos de la fábrica por parte de su cuñado Simón de la Garza, Manuel tuvo que vender parte de las propiedades para subsanar la deuda provocada por los malos manejos de la fábrica. Y entonces vamos ahora a abordar pues, la segunda pregunta. Dicha investigación surgió material para generar un breve artículo de investigación intitulado El tabaco, la empresa estatal y capitales iniciales en el Saltillo de 1825, publicado en la Gaceta del Saltillo en su número 3, año quinto de la tercera época. Este artículo fue el pionero en exponer de manera superficial las preguntas que abordan la fundación y desarrollo de dicha empresa federal durante los meses de marzo a diciembre de 1825. También se muestra la problemática que vivía Saltillo respecto a la importación y exportación de este producto. Y cómo se planteó en la fábrica, respondería a solucionar los problemas del déficit fiscal que tenían, ¿no? Y a su vez, restaurar el contingente que estaba siendo exigido por el gobierno. Entonces vamos a exponer un poquito el contexto en el que se planteó la creación y el fomento del sector tabacalero en Coahuila. De acuerdo al anterior, la fábrica de tabaco saltillense se desarrolla en un periodo marcado por problemas socioeconómicos, es decir, la economía, las finanzas y las actividades empresariales estaban desorganizadas. Esto provocó que la recaudación de impuestos fuera casi nula. Además, ya había pasado el primer imperio y este había dejado un déficit en las arcas mexicanas. Luego viene el triunvirato y la República Federal del 24, y estas administraciones pues estaban más preocupadas por consolidar su poder y proyectos del país. Y pues por ende no se atendieron los sectores productivos, ¿no? Estaba totalmente paralizado. De acuerdo al anterior, entonces, si a nivel federal la República se encontraba en un proceso de reorganización, pues surge la pregunta sobre la situación socioeconómica del Saltillo del 25. Una vez disuelto el primer imperio mexicano con el plan de Casamata, la idea federalista fue rápidamente aceptada por los cabildos de Coahuila, y así en marzo de 1823, los ayuntamientos principales de dicha entidad
estuvieron a favor del establecimiento de un Congreso General, y así dichos cabildos se pronunciaron por el nuevo régimen. Finalmente, en noviembre del 23, se instaló el Congreso Constituyente de la República, y el diputado que representó a Coahuila pues fue Miguel Ramos Arizpe, un aristócrata de Saltillo. De lo anterior se sigue que la importancia e impacto de dicho personaje pues fue capital para la configuración política de Coahuila. Es decir, Arizpe fue parte de la redacción del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, en la cual se tomaba en cuenta la nueva configuración política del país. Entonces, como dice Gutiérrez, en dicha acta quedó establecida la división territorial de la nueva nación de los Estados Federados. El proyecto inicial contemplaba que Coahuila formara parte del Estado Interno de Oriente, junto con Nuevo León, Texas y el Nuevo Santander. Pero pues solo Coahuila y Texas formaron parte del mismo estado. Lo anterior fue porque el Nuevo Santander y Nuevo León decidieron seguir siendo estados independientes. Así que Arizpe contempló que Coahuila y Texas quedaran unidos y así evitó que quedaran reducidos a territorios dependientes. Con dicha unión, este nuevo estado comenzó las gestiones para cubrir los gastos y así constituirse como gobiernos propios. Entonces, la Unión Coahuila-Texas quedó patente en un decreto constituyente fechado en mayo de 1824. Más tarde, el 15 de agosto del 24, pues quedó instalado el Congreso y, bueno, quedó bajo el modelo federalista, ya lo conocemos. Los poderes se repartieron, las sedes del Congreso fueron las famosas casas consistoriales, que en la época novohispana fueron parte del centro del poder. Y pues bueno, se necesitaba una constitución coahuiltejana, ¿no? Para asentar eso. Entonces, así, ante esta naciente autonomía, los ciudadanos quedaron comprometidos a sostener a la federación y generar o aportar los recursos para subsanar las necesidades del Estado naciente. Es importante recordar que, de acuerdo al Congreso, uno de los impuestos con los que debían cumplir los estados era el famoso contingente. De ahí en fuera que cada estado podría generar sus propios métodos de recaudación fiscal, tanto para cumplir con dicha obligación como sanear las finanzas públicas. Así, gracias a esta breve contextualización, pues surge la pregunta ahora sí, ¿no? Sobre la fábrica de tabacos en específico, es decir, ¿por qué la necesidad de fomentar el sector tabacalero en la capital de Coahuila? Y entonces, para responder esto, vamos a trabajar dos apartados, ¿no? El apartado 1.2, donde vamos a ver la aventura de la fundación de la fábrica estatal con capitales particulares, en el cual vamos a analizar los problemas de contrabando de dicho producto en el área de Coahuila, Texas, los problemas generados por el déficit fiscal y las presiones por cumplir con el contingente. Y de ahí que llevara al gobernador a proponer esta empresa. Luego ya en el siguiente apartado vamos a checar precisamente la influencia y el impacto que tuvieron todos los arrieros de Saltillo en la fábrica estatal y que al final de cuentas estos viejos aristócratas del viejo régimen pues participaron también de manera activa, que eso es bastante impresionante, ¿no? Vamos al siguiente diapositiva. Entonces, la aventura de la fábrica estatal con capitales particulares. Ahí tenemos la región de lo que sería Coahuila, Texas. Siguiente. Ahí está, ya quedó unida, como mencionamos en el Congreso. Y ahora sí, siguiente, de favor. Entonces, la situación del tabaco, ahí está. La situación del tabaco durante la Primera República Federal, pues fue complicada. Como antecedente directo, pues tenemos la cuestión de los estancos del tabaco durante la época novohispana. La cuestión del tabaco durante aquel tiempo, pues fue un gran negocio real. Tanto así que una de las principales medidas de las reformas borbónicas fue monopolizar el tabaco mediante la renta fiscal, ¿no? Y una serie de estancos, fundación de fábricas estatales debidamente fiscalizadas. Así, la renta del tabaco en aquellos tiempos aportó fiscalmente del 20% al 25% de la corona española. Y rápidamente, siendo una mercancía que se volvió de primera necesidad, su producción pudo ser fácilmente regulable. De acuerdo con Escobedo, tabaco y fiscalidad vienen caminando de la mano desde ya hace muchos siglos. Así, durante el México independiente, esta situación seguirá yendo de la mano, tal y como podemos observar desde el primer gobierno republicano de Santa Anna hasta la presidencia de Guadalupe Victoria. En primera instancia, el estanco del tabaco será regulado por gobiernos independientes. De acuerdo con lo anterior, Serrano considera esta situación como el medio más propicio y efectivo
para entender y evaluar la relación fiscal entre los estados y la federación. Tanto es así que después de la independencia se tuvo gran interés en conservar los estancos como renta fiscal, puesto que en la orden dada el día 29 de abril de 1822, el Congreso declaró lo siguiente, cito literal: excelentísimo señor, habiendo llegado a entender por conducto de varios señores diputados el abandono en que se halla la renta del tabaco, una de las más productivas del imperio. Esta medida se implementó para vigilar a las fábricas existentes que retomaron la producción y reportar los movimientos de cada una de ellas. Las medidas para que la Federación controlara las fábricas de tabacos se reforzaron en el decreto del 31 de marzo de 1823. En el artículo 15 se expresa lo siguiente, leo literal otra vez: el gobierno celará cuidadosamente de la economía y arreglado sistema de esta renta, evitando todos los abusos que se hubieran introducido y cuyo remedio esté en sus facultades, consultando al Congreso las providencias que fuesen correspondientes a sus atribuciones. De este modo, pues la relación de los estancos del tabaco en los estados estaría regulada y controlada por el aparato estatal federalista. En el caso de Coahuila, la situación de la renta del tabaco aún no estaba del todo claro. Es decir, la capital seguía fungiendo como estanco del tabaco. Dicho de otro modo, Saltillo era un centro distribuidor de este producto ya manufacturado en las fábricas estatales, como la de la Ciudad de México, en Veracruz, y a su vez las cajas de cigarros eran llevadas a los nodos para su importación y exportación. La manera de realizar dicha empresa pues era por medio del sistema de las repas y los arrieros, quienes los llevaban a las tiendas particulares, las famosas pulperías y todos estos lugares, para su venta, ¿no? Y así, al pasar por las fronteras, pues se tenían que pagar los aranceles, las famosas alcabalas y demás impuestos que se grabaron al producto. Por ejemplo, en una correspondencia que se dio entre Juan José Llano, Joaquín de Elizondo y Tomás Flores, se expresa la problemática por un adeudo a la renta de tabaco por la cantidad de 3,988 pesos por transportar puros y tabacos a la compañía presidial del Río Grande. Como en todas las épocas, el contrabando era un problema que afrontaba la economía formal y durante la Primera República Federal en el 24, el problema que enfrentó Saltillo era la del excesivo contrabando de tabaco. Así, la noche del 21 de enero de 1825 se decomisaron 10 tercios de tabaco introducido a Saltillo de manera clandestina. Dicho cargamento fue decomisado por el alcalde, quien lo notificó al administrador de las rentas del tabaco. Y de lo anterior destaca que aún no se había publicado el reglamento para la renta del tabaco. Por ende, no se sabía cómo proceder con el cargamento ilegal. Así que para el mes de febrero de 1825 se arregló lo que sucedería con dicho cargamento al establecer un reglamento para dichos casos. El gobierno, sabiendo que este insumo proporcionaba bastantes ganancias, la competencia originada por una economía subterránea de contrabando estaba mermando las finanzas locales. De ahí que el 20 de marzo de 1825, el Honorable Congreso de Saltillo y Texas, en su decreto número 15, estableció, vamos a leerlo literal: se previene el estanco del tabaco y establecimiento de una fábrica en esta capital. Es demasiado conocido que para cubrir los gastos del Estado, ninguna de sus rentas puede proporcionar los recursos que la del tabaco, especialmente si todas las autoridades del Estado se dedican eficazmente a perseguir el contrabando de ese ramo, único enemigo que podrá oponerse a la prosperidad de tan benéfico establecimiento. De esta manera, pues la solución al contrabando y para generar rentas e ingresos municipales, pues fue la fundación de la fábrica como tal. Sin embargo, ante el déficit fiscal generado por las deudas heredadas de gestiones anteriores, pues no había fondos para iniciar empresas estatales, como dice Yáñez. De 1824 a 1833, vive el país una tremenda época de inquietud, provocada por las continuas sublevaciones, cuartelazos, golpes de Estado. Acontecimientos que fueron poco propicios para la consolidación y perfeccionamiento de un sistema fiscal. Y si la Federación no ha consolidado un fuerte sistema fiscal, esto es recaudación de impuestos, para que la maquinaria estatal pues siga su funcionamiento, de igual modo, todos los estados de la República se encuentran en una situación similar. Por esa razón, Arizpe decidió que Coahuila y Texas estuvieran unidos. O sea, esto no era de a gratis, no nada más porque dijo, vamos a hacer un gran territorio. No, él decide que esto suceda
para la recaudación de recursos. Y entonces es bueno, ¿cómo resolvió el Estado mexicano el problema fiscal en su momento? Volvemos a citar a Yáñez. Se pensará que tal vez la mediocridad del país obligaría siempre al gobierno nacional a disponer de los fondos destinados a un empleo fijo y determinado, aunque esté investido de un poder de taxación ilimitada. Cualquiera que sea el déficit, podrá ser cubierto sin dificultad por los empréstitos. El poder crear su propia autoridad, nuevos fondos por nuevas imposiciones, colocará al gobierno en aptitud de pedir tanto como sus necesidades lo exigan. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la Federación resolvió, en primera instancia, seguir fijando rentas en diversos rubros económicos. Como ejemplo lo anterior, pues tenemos la renta del tabaco, la pólvora, la alcabala del cultivo de tabaco, la renta de los correos, la de la lotería, la de las salinas, la de los territorios de la Federación, etcétera, etcétera. Además de estos impuestos, los estados debían cubrir los faltantes del país. Siguiente. Y esto se realizó mediante el famoso contingente. Siguiente, de favor. A ver si aparece el contingente, si no, bueno, ahí lo dejamos. De acuerdo con Yáñez, la cantidad a cubrir por los estados era 3.136.775 pesos y Coahuila tenía que cubrir la cantidad de 15.626 pesos. Finalmente, de acuerdo con Serrano, las tesorerías estatales debían a las arcas federales más de 2 millones de pesos y ese lastre se incrementaba si se le sumaba la deuda por contingente, por lo que se señala que la deuda de los estados pues sí afectó el desarrollo de la hacienda federal. Así las tesorerías tienen un déficit y deuda por los motivos mencionados. Sin embargo, pues la estrategia federal fue solicitar a los habitantes de los estados préstamos forzosos. En este caso, ante la necesidad de fundar la fábrica de tabacos, el gobierno del estado de Coahuila, al participar de esta fund de defaultos, decidió solicitar un préstamo forzoso, cosa que veremos a continuación. Ahí está la diapositiva. Y entonces, bueno, empezamos con la consolidación, los préstamos de los aristócratas y vecinos de Saltillo de un periodo de marzo a abril de 1825. Recordemos nuestro decreto número 15, en el cual pues ya se había abordado el asunto de la cuestión de la necesidad de fundar la fábrica de tabaco y de la obtención de los recursos. Entonces, ahora sí, siguiente. Se va a pedir a los vecinos de Saltillo un préstamo particular. Bueno, ahí tenemos la tabla, antes de pasar a los préstamos, las tablas de los contingentes de que cuántos de pesos debían pagar cada estado. Y ahí tenemos todos, México, Jalisco, Puebla, Yucatán. Ahí tenemos los contingentes, ¿vale? Siguiente. Siguiente. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la manera de recaudar los fondos para fundar la fábrica de tabacos estatal? Pues se va a establecer el punto sexto del plan de empréstito, ¿sale? El cual va a dividir en varias categorías a los prestamistas, ¿no? La primera era que prestaran dinero sin intereses, la segunda con intereses, tercera a plazos determinados. De acuerdo con dicho plan, las cantidades que se abonarían por los vecinos, sin estar sujetas a réditos, serían remitidas inmediatamente al administrador de la renta de tabacos de Coahuila, quien en ese momento era Francisco Narro. Los préstamos iniciaron inmediatamente el 25 de marzo del mismo año siguiente, tal y como lo observamos en el cuadro 1, que aparecerá, ahí está. Ahí tenemos todos los prestamistas que contribuyeron, ¿no? Y tenemos las tres tablas de qué manera lo hicieron, si fue préstamo a largo plazo con rédito, préstamo inmediato con rédito o sin rédito. Ya tenemos una serie de personajes importantes. El primero, Salvador Manuel Carrillo, Nepomuceno Valdés Recio, que vamos a hablar más adelante de él, Cuellar, Ignacio Sánchez, por ahí Juan de Arredondo, ¿no? Todos esos personajes, José Antonio del Bosque y Vargas, Vicente Valero, que también era un arriero muy importante en Saltillo. Entonces, todos estos personajes, ahora sí que queden solos grabados para que vayan viendo. Por ejemplo, Manuel Carrillo, quien era el alcalde de primer voto, él era oriundo de Teocaltiche y él tenía varios atajos que cubrían desde Saltillo hasta el Bajío. Por ejemplo, Nepomuceno Valdés, Juan Antonio del Bosque, Francisco Narro, Luis de Cuellar, tenían bastantes rutas de comercio. Y aparte, estos personajes que tenemos aquí, bueno,
en letras en pantalla, tuvieron mucha participación en los eventos históricos de Saltillo, desde el movimiento de independencia, ¿no?, hasta la República Federal. De hecho, en este cuadro encontramos a varios arrieros que también prestaron dinero durante la campaña de Joaquín de Arredondo para mantener a la posición realista en Texas, ¿no? Por ejemplo, siguiente, hay una ruta que llevaba Juan Nepomuceno Valdés y otros arrieros que observamos en esta imagen, que era la ruta del maíz, ¿sale? Ellos salían de Saltillo, llegaban a Monterrey, que es la parte de que le llamaban del Pocito, y de ahí distribuían, al menos logramos encontrar dos rutas, la de Francisco Aguirre y Antonio de Garibay y Juan Nepomuceno Valdés, ¿no?, que era de Saltillo a Monterrey. Luego la ruta del maíz a Pesquería Chica, ¿sí?, que se daba en 1813, y luego la ruta del maíz a Cadereyta con Juan José Lozano, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes ver trazado las rutas, ¿no? Por ejemplo, la ruta de Juan Nepomuceno desde Saltillo a Monterrey, pues se estableció el 27 de abril de 1813, cuando Miguel Lobo Guerrero solicitó al alcalde de Monterrey se estableciera la ruta del maíz y harina entre ambas villas para servicio de las tropas realistas y consumo del público en general. Como pudimos observar, notamos rutas vibrantes de exportación de maíz desde Saltillo a Monterrey. Y esto, pues vamos a poderlo conectar, ¿no? Vamos a ver cómo estos arrieros han estado influyendo en la sociedad desde este tiempos atrás. Entonces, ahora sí, surge la pregunta, cuando decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con los arrieros? Pues surge la pregunta, ¿cuál fue la participación de los arrieros en la fábrica? Lo veremos a continuación, siguiente diapositiva. Los arrieros y la fábrica de Saltillo. Vamos a resaltar en este apartado el impacto de los arrieros de Saltillo en la fábrica de tabacos. El periodo que comprendió el inicio, auge y final de dicha factoría, pues fue de 1825 a 1837, tal como lo esbozamos al inicio. Bueno, ahora, trabajar toda la participación de los arrieros durante este periodo daría para un proyecto de investigación a largo plazo. Por ende, solo mostraremos los datos obtenidos durante nuestra investigación, que fue durante el gobierno o la gestión, ¿no?, como administrador de la fábrica de tabacos de Simón de la Garza, que fue de 1826 a 1828. Además de que en las fuentes de dicho periodo encontramos ricos datos cuantitativos que nos muestran la producción de dicha fábrica a detalle. Información que en muchas fábricas del momento son escasos o bien inexistentes. Así, la participación de los arrieros que mostraremos en esta última parte de la ponencia son capitales para revelarnos datos duros e innovadores sobre un tema muy poco estudiado en la región. De acuerdo con lo anterior, para enfocarnos en la pregunta planteada en el apartado 1.3, hemos de reconstruir esta participación de los arrieros gracias a las fuentes que nos proporcionan los archivos municipales de Saltillo y Monclova. A partir de ellos, intentaremos mostrar la importante e impactante participación de este sector de la población en la vida económica de la fábrica. Entonces, ¿cómo era una producción o cómo se trabajaba el sistema fabril, ¿no? Realmente no cambió mucho de la época novohispana a la República Independiente. De acuerdo a las fuentes, se habla de un caso específico, ¿no? Por ejemplo, llegaba la materia prima y ahí es donde iniciaba la participación de los arrieros. Llegaba a la fábrica, de ahí se trabajaba, había tres cargos, ¿no? Maestro aprendiz, el cigarrero, el cernidor, y bueno, llegaba la materia prima. Esa es la primera parte. Entonces, de acuerdo a las fuentes, se habla de un caso en específico que podría revelar de dónde se importaba el tabaco a Saltillo, bueno, a Coahuila, ¿no? Y era de Luisiana, Estados Unidos. El día 20 de abril de 1826, el arriero Eusebio Ramos llevó un cargamento de tabaco con los siguientes términos expresados en el cuadro que ven en pantalla. Hay tres conceptos de cómo este arriero trajo la materia prima. Primero, desmenuzado en andullos, y bueno, ahí tenemos un faltante, eso lo vamos a ver más adelante, o ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Tenemos dos rutas que cubrió Eusebio Ramos para traer ese cargamento de materia prima. La del 20 de abril de 1826, en el cual él trajo tabaco desmenuzado, 96 libras. Trajo 57 andullos con un peso de 178 libras. Ahí no tuvo ningún faltante, le fue bien. Pero en el cargamento del 3 de mayo de 1826, él trajo desmenuzado 174 libras,
trajo 174,5 libras en andullos, que serán aproximadamente 56, y ahí le faltaron 22,5 libras. Y entonces, pues ahí lo interesante es que la correspondencia maneja datos muy concretos sobre la participación de este arriero en el proceso productivo de la fábrica. Segundo, nos revela, pues como hemos mencionado, el posible origen de la materia prima, pero deja en oscuridad si dicho arriero lo traía desde aquel lujano lugar, o sea, si se echaba todo el camino hasta allá, o lo adquiría en Texas. Había una serie de distribuidores, eso falta investigarlo más a fondo. La otra cuestión que sigue sin resolver, pues es el asunto de las 22,5 libras faltantes en ambos rubros que ahí los tenemos manifestados, ¿sí? Se plantea, bueno, ese es uno de los problemas que llevaron a Simón de la Garza a ser auditado posteriormente en 1827, pero esa es otra historia. Entonces, como vimos, el tabaco se manejaba en dos rubros, desmenuzado y en andullos. Los andullos son unos manojos de tabaco y de ahí surgen los fardos. Y los fardos son el conjunto del producto que se amarran para formar paquetes enteros para facilitar su traslado. De ahí que pasaban a la fábrica estatal para su manufactura a través de las áreas del cernidor y luego el empaquetado. Y dentro de las fuentes de la correspondencia encontramos una joya exquisita. Siguiente, de favor. Por ejemplo, un contrato de un arriero con la fábrica. En agosto de 1825, Juan Antonio del Bosque establece un contrato entre el Estado y su persona de ofrecer llevar las cargas de dicha industria estatal. Voy a leerlo literal, que está ahí, lo tienen en pantalla, ¿no? El ciudadano Antonio del Bosque ofrece al Estado conducir en sus mulas por término de 5 años 80 cargas, concediendo de término para el pago de su flete 1 año de suerte, que el primer viaje se le pague al año siguiente, el segundo en enero y febrero y así sucesivamente. 40 por el mes de agosto y septiembre y 40 en enero y febrero. Lo cual podemos observar acá la contratación de esos servicios de 1825 a 1830. Y ustedes, si recuerdan los cuadros anteriores, vamos a ver la participación de Antonio del Bosque aportando 100 pesos sin rédito para la inversión inicial de la empresa, allí en el 25 de marzo de 1825. Podrán después verlo en el cuadro 1. De igual manera, vamos a mostrar la participación de otros arrieros, ¿no? Por ejemplo, Eusebio Ramos, Juan Nepomuceno Ramos, Pedro del Bosque, Manuel García y Eufrasio Gómez. Su influencia en la transportación de la fábrica la mostraremos en el siguiente cuadro. Siguiente, de favor. Donde hemos especificado los nombres, la carga que llevaron, los costos de transportación, el destino y la fecha del flete. Ya tenemos a Eusebio Ramos en la primera fila, en la cual él, por ejemplo, una vez que ya se produjo el tabaco, él llevó 16 cajones con 68,800 cajetillas y le pagaron 3 pesos por la transportación. Y eso fue el 13 de marzo de 1826. Tenemos al famoso Juan Nepomuceno Ramos, que ya había establecido una ruta de maíz entre Saltillo y Monterrey, y él llevó 14 cajones con 60,200 cajetillas. De igual manera, el flete fue pagado a 3 pesos, que esa fue el 12 de abril de 1826. Hay una fuente interesante con Manuel García, que también sería un objeto de investigación más profunda, porque en ese caso, cuando están platicando sobre lo que él llevó, ellos hacen la distinción de dos tipos de tabaco ahí, o de dos tipos de producto, más bien, de cigarros. Cuando Manuel García llevó el 18 de agosto de 1826, 31 cajones de cigarros, pero ahí trae una especificación interesante. 29 cajones con cigarros del corte número 9, con 4,300 cajetillas. 2 cajones del corte de número 10, con 680 cajetillas. Eso es muy interesante porque ninguna de las correspondencias donde vemos la participación de los arrieros, que la tienen ahí en pantalla en los cuadros, no se había hablado de esta distinción. Y pues bueno, eso es interesante porque las fuentes nos muestran cuántas cajetillas traía cada caja. Y luego el total de cajetillas por todas las cajas. Otro factor, bueno, ya lo hablamos, ¿no? ¿Qué significaría, no? Que son del corte 9, del corte número 10, y que de hecho, pues tuvieron que auditar esos cargamentos precisamente de ese personaje porque echaron del número 10 en el número 9. Y entonces completaron con otros cigarros la carga del 9. Entonces ahí también llevó
o fue uno de los motivos por los cuales se va a auditar a Simón de la Garza. Entonces, bueno, otro aspecto que resalta es que a partir de las fuentes consultadas en este periodo, se pudieron plantear las hipótesis para la reconstrucción de dos rutas de exportación de los cigarros. Siguiente, de favor. La primera, que fue de Texas, o sea, fue a Texas, perdón, el 8 de mayo de 1826, y la segunda hacia la villa de Guerrero, el día 7 de septiembre de 1827, cuya carga fue conducida por el arriero Manuel García, ya lo habíamos mencionado hace unos momentos. Otra cuestión sumamente interesante que también lo podemos observar en el mapa es esta función de los fielatos como oficinas administrativas de entrada a las villas o localidades, y esos centros que los tenemos ahí marcados con el rombo, ahí lo tienen en la indicación del mapa, ¿no? Los fielatos del tabaco, son oficinas en las cuales se pagaban los derechos de consumo de algún producto. En este caso particular, pues está el tabaco, ¿no? Y entonces ustedes pueden observar la línea de Manuel García y la línea de Antonio Saucedo, que llegó hasta el fielato de San Antonio, Texas. Entonces Manuel García cubrió el fielato de Guerrero y pues bueno, ahí lo tenemos en la imagen. Siguiente. Conclusiones, ya para finalizar. Durante esta breve ponencia se intentó plantear la influencia que tuvieron los arrieros en la fábrica de Saltillo, de lo cual en primera instancia hemos analizado las causas que llevaron a la fundación de dicha factoría como una necesidad al déficit fiscal estatal. Por ende, fue un proyecto regional Coahuila-Texas para recaudar los fondos, disminuir el contrabando de tabaco y dinamizar la economía en déficit. De ahí que intentamos mostrar de manera panorámica la primera influencia de los arrieros como inversionistas, ¿vale? Que no dudaron en apoyar el proyecto estatal. De ahí que dicha fábrica haya sido un proyecto estatal de capitales particulares, por eso lo nominamos así, y que evidentemente muchos de ellos se beneficiarían en primera instancia recibiendo los réditos de sus préstamos o bien asegurar un contrato con el Estado para los fletes, como lo vimos con el ejemplo concreto de Juan Antonio del Bosque. Para concluir, pues queremos destacar la poderosa influencia de los arrieros en la dinámica productiva de la fábrica. Dicho de otro modo, estos roles sociales nos permiten conocer datos sumamente importantes para el estudio de la producción de cigarros en el Saltillo decimonónico. Y bajo este aspecto, Calvo ya había enunciado una frase fundamental sobre la función de la arriería en la sociedad, cito literal, pero es el transporte el que relaciona ciertas actividades con otras, el que enlaza ciudades y regiones, se halla en el corazón de la sociedad misma. En este caso, la relación arriería-tabaco la hemos podido obtener gracias a la región delimitada por los arrieros para la exportación de los cigarros. Así, finalmente, pues, ¿cuál fue el impacto entonces de los arrieros en la fábrica de tabacos de Saltillo? Pues la respuesta es que gracias a su actuar en la dinámica comercial de dicha factoría, eso trajo una acción configuradora, ¿no? Y mostró el reflejo de la sociedad saltillense decimonónica, que pues, a los ojos del presente se hace patente por los medios de los intercambios, sus enlaces, sus flujos que ya observamos en los mapas, de lo difundido por dicha red. Y esa poderosa dinámica es la que ordena y configura el tejido urbano y social. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues pasamos a la sección de discusión, preguntas. ¿Alguien quiere comentar? Esperanza, por favor. Luego Kimberly, gracias. Buenas tardes, felicidades Carlos Adrián, es un trabajo muy bonito, muy interesante. Hay muchos conceptos que pues no estamos tan familiarizados, algunos, fielato, factoría del tabaco. En algún momento yo trabajé, bueno, encontré, no lo trabajé a profundidad, un reglamento del tabaco para Sonora en 1849. Fue muy interesante, yo me fui por la parte, pues la fiscal sí, pero también por la parte social. Me di cuenta así con asombro, hace como 20 años que lo vi, y el trabajo femenino en la fábrica del tabaco fue algo así como
susurros femeninos, ¿no? En las fuentes, encontrar ahí en el siglo XIX, pues a las mujeres trabajando en la fábrica del tabaco. Otra de las cosas que a mí me interesaron en ese momento, no sé si en el espacio que tú trabajas, se dio, ¿no? No conozco tu espacio, pues en Sonora estaban exentos en el consumo del tabaco los yaquis y los mayos porque ellos tenían un uso ritual. En el reglamento decía, quedan exentos del pago cuando se tratara del tabaco macuchi. Quiere decir que era un tabaco que hasta la fecha lo usan algunos grupos indígenas, pueblos originarios de acá Sonora, guarijíos, yaquis y mayos todavía lo utilizan. Entonces, escucharte hablar de veras fue entender muchas cosas que hace 20 años pues no capté, y de veras te felicito, muy interesante tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Carlos? Pues en este caso hay muchas fuentes a estudiar, hay que profundizar mucho más en esta investigación. Por ejemplo, tenemos, como dice usted, no se ve la presencia femenina ni se mencionan muchos de los procesos productivos en concreto. De hecho, aún sigue siendo un misterio dónde estaba la famosa fábrica de tabacos. No se ha encontrado, o al menos yo, mis conversaciones con las personas del archivo municipal, no se ha encontrado el lugar concreto donde estaba. Yo tengo una teoría, pero pues se necesita estudiarla más a fondo. Entonces, si se encontrara ese espacio o ese emplazamiento, podríamos descubrir muchas de las cosas que menciona. Porque en este caso, pues como le digo, no hay mención ni siquiera de los empleados, ¿verdad? No los he encontrado. Nada más conocemos los arrieros, afortunadamente, por estas correspondencias, pero no conocemos a los empleados como tal. Y eso también puede ser por el asunto de que los fondos de tesorería empiezan pues, ya por 1860. Entonces también quizá ese sea el factor que al menos en Saltillo, ¿verdad? Porque falta buscar en Monclova y en el Archivo General del Estado de Coahuila, porque es un área muy grande y es un área que podría aportarnos muchísima información para continuar las investigaciones. Igual con el reglamento, ese sí se encuentra en el Archivo General del Estado de Coahuila. De hecho, ahí tienen todas las fuentes de los acuerdos del Congreso, que también sería interesante acceder, pero evidentemente pues tampoco hemos accedido porque hay que seguir investigando. Entonces, son preguntas efectivamente que quedan abiertas y que son planteadas para enriquecer este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Esperanza. Tenía Kimberly la mano alzada, pero ya la bajaste o estás esperando turno, Kimberly. Hola, hola. No tenía la mano alzada, eran aplausos, pero de una vez aprovecho. Sí, pero aprovecho y participo porque, oye, Carlos, bien padre tu trabajo, tu investigación. Fíjate que me estaba acordando de alguna vez un documento de esas cosas que anda uno buscando cuando andas tratando de ver cómo se mueve la gente y así, de los documentos que salieron publicados, de esos que se hicieron como a principios del siglo XX, es de la Biblioteca Digital de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León. Si quieres luego te lo paso, porque ahí venía algo también sobre todo eso de lo de la transportación del tabaco, en dónde estaban autorizando en esa época, finales de la época colonial, para la siembra de tabaco, perdón. Y hay una parte que se relaciona con lo que decía con lo que decían hace un momento don Juan, que la presencia de las mujeres, decía claramente así y requerimos y sugerimos y de verdad recomendamos que sean las mujeres las que realicen el trabajo de la elaboración de los cigarros por dos razones, decían ellos. Una, porque sus manos son más finas, pero también porque como mujeres, y estoy parafraseando, son menos propensas al consumo del tabaco y por lo tanto al robo del producto. Entonces, eso es algo que sí como que me quedó ahí medio en el disco duro para futuros intereses o conversaciones como esta, ¿no? Pero al ratito te mando el documento.
Sí, por O favor. lo pongo ahí también para el grupo por si a alguien más le interesa. Ajá, en el grupo de favor, sí, claro que sí. Pues, pues eso es muy interesante, que enriquece lo anterior, porque como yo comento, las fuentes hasta ahorita consultadas no han hablado de esta presencia femenina. Hay un juicio, pero ahí habla de un trabajador que le echaron la culpa de haberse robado los tabacos, y eso también llevó a que auditaran a Simón de la Garza, pero igual no dice más. Entonces sí sería muy interesante estar en contacto con estas fuentes para añadirlas, porque claro, pues es que todo eso va a enriquecer, como lo dijimos al final, cómo eran las relaciones sociales y el panorama social que tenía esta fábrica de tabaco, porque es muy interesante. Muchas gracias. Sí, por favor, sí, sí. Gracias, Kimberly, gracias, Carlos. Antes de darle la palabra a Marta Monzón y después Rosalba Delgadillo, para no irnos del tema femenino, en Cuba, hasta entrado el siglo XX, quienes trabajaban en el estanco eran los hombres para cargar, mover cosas, lo que hiciera falta. Y en la fábrica eran mujeres. Todas las trabajadoras de las fábricas de tabaco eran mujeres. Y algo interesante que existía y que yo siempre me he preguntado si no existía también aquí, más o menos yo estuve investigando un poquito sobre la fábrica y se me acaba de ir el nombre, la fábrica de Pujibet, la que estaba en el centro, y existía una figura que era el lector. El lector se ubicaba en una silla como del tipo de los jueces de tenis y leía novelas a las trabajadoras. Una figura maravillosa que se perdió con la radio, ¿no? Se sustituyó al lector por la radio. Y entonces, las trabajadoras de las fábricas de tabaco, por lo menos en Cuba, eran mujeres muy cultas porque escuchaban todas estas novelas que se estaban leyendo para que mientras ellas trabajaban estuvieran entretenidas, ¿no? Entonces yo siempre me he imaginado los comentarios, ¿no? No sé, leyendo a Alejandro Dumas o este tipo de autores del siglo XIX, ¿qué comentarían esas mujeres mientras estaban? Era como la radionovela, ¿no? Que por supuesto fue cambiada en la aparición de la radio. Nada más era como una acotación. Probablemente en México haya existido también este personaje, este trabajador más, ¿no? Que era el lector. Lo que yo recuerdo haber consultado alguna vez es que se buscaba hombres o mujeres que tuvieran una excelente dicción para poder ser lectores. Le cedo la palabra a Marta Monzón. No la escuchamos. Ok, ya. Bueno, creo que nos hiciste recordar a todas, porque yo también incluso me paré a buscar el libro y no lo encuentro, porque hay un muy buen trabajo sobre las tabacaleras en Irapuato. Y no lo encuentro para enseñárselos un poco, porque lo leí así como yo no trabajo el tema, pero sí recuerdo perfectamente bien que quienes trabajan ya en el trabajo fino para hacer el tabaco son las mujeres. Incluso se habla en este trabajo, lo voy a buscar y también lo pongo, porque se habla del empoderamiento de la mujer en ese momento, puesto que pues empiezan a trabajar quienes son madres solteras, quienes tienen problemas económicos, y empiezan pues a tomar un lugar importante en la sociedad. Es lo que me acuerdo, tampoco pero sí me queda muy claro que la mujer era la trabajadora fundamental en las tabacaleras, y está publicado por una editorial de aquí de Guanajuato, pero te lo voy a buscar para compartirla, por lo menos la cita, y es una industria muy importante aquí en Irapuato, Guanajuato. También por la época en la que tú estás trabajando. No puedo precisar la fecha, puesto que no encuentro el libro. Ya me paré en lo que platicabas,
Me paré a buscarlo y no lo encuentro, pero Ya nos pasarás el dato en el Referencia. chat, por favor, sí, Marta. claro que sí. Pues este era mi comentario. Y muchas felicidades, ¿eh? Nos hiciste recordar cosas a quienes habíamos leído un poco eso. Muchas gracias. Salva Delgadillo, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, América, por darme la palabra. Bueno, pues como siempre, felicitando a los compañeros que presentan temas tan interesantes. Yo no, ¿qué te diré? Hay muchos conceptos que realmente no manejo. Como que en algunas ocasiones leemos sobre el tema y en el contexto pensamos que le vamos entendiendo, pero por ejemplo ahorita en esta plática tan específica sobre el tabaco, sí hay varios conceptos que por lo regular no manejamos, los que no hemos trabajado el tema y menos los que somos arqueólogos, que somos más técnicos, pero muy interesante, muchos datos. No sé si conoces el trabajo de Osvaldo Rosas, un compañero de Michoacán, que ya hizo un trabajo editado también, no en el INA, aunque la investigación es del INA, no está publicado por el INA, que es sobre los contrabandos de tabaco en la región de Michoacán. Y tiene un tema muy, muy extenso. Ahí es donde empecé a leer esto de los estancos y las medidas para pesar y las cantidades que se movían. Es un trabajo un poquito después que el tuyo, eh, ya en el México independiente también, pero un poquito más tardío, como que ya cuando está establecida la república ya se fuera centralista o federalista. Y cómo cambian también las condiciones de traslado de impuestos según si son los liberales y luego los conservadores. Entonces, no sé si lo conoces, pero probablemente si no lo conoces te enriquecería el tema. Luego te mando el título. Y no estoy ahorita en mi casa, entonces no tengo el libro a la mano. Y también una observación, entre observación y pregunta. Se maneja mucho el concepto del arriero como si es el caminante, como si es el cargador, el tameme o como le querramos llamar, pero creo que en este caso más que los arrieros estás hablando de los empresarios, dueños de las recuas que van a mover el producto. Eso sería a mí me gustaría que se pudiera definir un poquito más claramente porque a veces se está usando como sinónimo. Yo creo que el arriero, no sé si yo estoy mal, el arriero es el que va con la recua y va caminando. Y debe de haber así como un capataz o como no sé cómo le llamarían, debe de haber un responsable de la recua, me imagino yo, ¿verdad? No sé si todos están en el mismo rango. Y en este caso, más que de arrieros, creo que tú estás mencionando los dueños, los empresarios y que tienen a su servicio las recuas conducidas por los arrieros. No sé si estoy bien o estoy mal. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, es muy interesante, efectivamente es una pregunta que surgió a la hora de aproximarnos a las fuentes. Acá en la exposición quizá quedó ambiguo, pero en las fuentes lo citan de manera literal. Cuando es un empleado, el que tú mencionas, que es el que va en las recuas y las va llevando y las va arreando y les va, ¿no? Esos son los criados, porque así aparecen hasta en los censos. Por ejemplo, voy a citar el de mi ancestro, ¿no? Bernabé de las Casas, ahí en el censo de Urdiñola. Decía, Bernabé de las Casas, dueño de recuas y dueño del molino, y luego más abajo decía Juan Pérez, criado de Bernabé de las Casas. Y entonces ahí se asume que él era el que llevaba, como tú dices, el que iba, digamos, en el camino. Y las fuentes les llaman a los dueños, a los empresarios, los dueños de las recuas, ¿no? O los dueños de atajos de mulas. Entonces, efectivamente. Pero más tarde, en estas fuentes ya de correspondencia, dicen literal, por ejemplo, en la parte que voy a buscar mi cuadro, acá, por ejemplo, el de Eusebio, le dice arriero, el arriero Eusebio Ramos trajo la carga tal. El arriero Juan Nepomuceno trajo la carga tal. Entonces ya lo dice, ahora sí, literal, en la fuente.
Entonces, digamos que este término diferenciado fue mucho en la época novohispana, y al menos hasta ahorita, porque puede ser, como dice Karl Popper, ¿no? La ciencia está a nivel de falsación. Va a llegar un momento que a lo mejor en el siglo XIX ya se unió arriero con empresario, o la noción. Porque como pudimos observar, yo voy a tomar siempre el ejemplo de Juan Nepomuceno Ramos, que también era empresario, fue prestamista de la fábrica y también era arriero de la fábrica. Y así lo dice la correspondencia. El arriero Juan Nepomuceno Ramos trajo 14 cajones y más adelante vemos el recibo donde él firma. Entonces, por eso quizá a la hora de manejarlo aquí en la ponencia, pues sí parece un poco ambiguo, pero ya las fuentes van uniendo este término hacia el siglo XIX. Pero sí sería interesante. Ahí también igual implicaría un súper trabajo de investigación para ver quiénes eran los criados y quiénes eran los dueños de las mulas. Bueno, ahí ya los tenemos, ¿no? Pero si ellos también eran criados, ahora sí que ellos mismos iban en el campo de batalla o tenían otros criados, o por lo regular no iban solos, iban con aprendices o iban con los chavitos que los acompañaban, entonces también podría ser todo un contingente. Entonces, eso también es un trabajo que necesita mucha búsqueda, mucha investigación. Sí, espero haber resuelto un poquito la duda y el comentario. Sí, muchas gracias. Esperanza, don Juan. Ay, pues abonando un poquito al comentario de Rosalba y a lo que nos comentaba Carlos Adrián, efectivamente, ¿no? El trabajo de la arriería podría ser hasta un grupo muy grande con funciones muy específicas, pero en lo que yo he encontrado al dueño de la recua es a quien se le llama arriero. Quizá al pasar los trabajadores también se les llamarán arrieros, pero las fuentes, por ejemplo, en fuentes de testamentos, hay mujeres en el siglo XIX y son arrieras. Y no digo, no, son mujeres de los grupos de familias notables de acá de Sonora y pues de apellidos muy pues muy notables, ¿no? Entonces ellas también aparecen como propietarias y así dice de oficio arriera o profesión arriera. Sí, muchas gracias, porque sí, exacto. Ya hacia el siglo XIX-XX se empieza a unificar el término. Exactamente, sí. Muchas gracias, sí. Creo que Marta Monzón, sí, porque ya está presumiendo su libro. Lo encontré. Excelente. Lo encontré, pero es un poquito más tardío de lo que tú hablabas. Es de 1910 a 1940. Sí, ya después ya durante la revolución y ya sí, ya es más hacia tardío. Maximato, todas esas áreas. Muy bien, pero sí. ¿Nos compartes el título? Sí, por favor. Sí. Claro que sí. Kimberly, por favor. ¿Lo pongo en el chat o después? En el chat del seminario, en el WhatsApp, por favor. Va. Ok, va. Kimberly, por favor. Listo. Estaba pensando que es una discusión bien interesante esta de qué es un arriero o cómo definimos a los arrieros, y creo que es una discusión que vale la pena tener también porque finalmente es incluso parte del título de nuestro seminario y jamás no nos hemos detenido a clarificar estas cosas. Yo estoy pensando en las fuentes muy tempranas con las que yo he estado trabajando, por ejemplo, de las exploraciones hacia el norte, hacia Nuevo México. Y en esas exploraciones de pronto hay alguien, el cronista de la expedición de Coronado, por ejemplo, de Vázquez de Coronado, dice que cuando se es explorador o cuando se va en esta jornada que ellos hicieron, llegó el punto en el que pues los exploradores, los conquistadores, dice él, se volvieron arrieros, cumplían esta doble función porque pues eran limitados el número de españoles que iban en las expediciones, pero pues iban cumpliendo esta función de estar arriando constantemente a los animales, especialmente cuando van haciendo el conteo de cuántos animales llevan a la jornada o en cada una de las jornadas, etcétera. Entonces, es bonito ver cómo también estos conceptos tienen diferentes acepciones, ¿no? Y cómo van transformándose y son dinámicos, son conceptos también dinámicos. Y qué padre todavía más aún encontrar la presencia femenina ahí. Gracias. Gracias, Kimberly. De hecho, pensando en esta discusión, ¿por qué no nos preparamos para la próxima sesión de discusión? ¿Alguien
había mencionado que tengamos una en diciembre, la primera o la segunda semana de diciembre, porque no hacemos una especie de pequeña mesa de discusión sobre el tema de los arrieros y la definición, y entonces tal vez de ahí pueda salir también algún producto del seminario que puede valer mucho la pena. Lo dejo ahí sobre la mesa, podemos discutirlo en el chat del seminario y organizarnos para tener esta pequeña pues mesa de discusión que siempre creo que nos viene muy bien para poder ir definiendo todas estas cuestiones. Y además me parece que podríamos abarcar pues bastante espacio temporal, ¿no? Sacar como definiciones para el siglo XVI, para el siglo XIX, para, qué sé yo, lo que entendemos ahora. Queda abierta la puerta para que podamos hacer esta discusión. Rosalba Delgadillo y después Elizabeth Mejía. Gracias. Sí, es para comentarle a Carlos, Adrián, no encontré el libro, pero sí encontré la conversación que sostuve con Orlando sobre su obra, porque me interesaba el tema, y el libro se llama La Real y Nacional Renta del Tabaco en Michoacán. ¿Podrías, por favor, Rosalba, ponérnosla en el WhatsApp con todos claro los datos? Sí, y sí tiene un periodo de tiempo muy largo, es de 1765 a 1857. Excelente. Entonces estamos en el siglo XVIII, todavía en el virreinato, y cómo esto cambió, se transformó, y todas las alteraciones que sufrió, pues en un México independiente, muy convulso, ¿verdad? Con tantas guerras civiles, entonces desde la independencia y todo lo que se vino, entonces es un periodo muy largo. Sí, con todo gusto lo anoto en el chat. Gracias. Muchas gracias. Elizabeth, por favor. ¿Nos escuchas, Elizabeth? Hola, Elizabeth. Creo que tiene problema. El micrófono tal vez. Mientras Elizabeth checa su micrófono, César Quijada, bienvenido, gracias, no te vi llegar. Buenas tardes a todos. Yo tendría la pregunta para Carlos. No sé si al inicio lo mencionaste, yo no lo recuerdo. ¿De dónde viene el tabaco? O sea, uno piensa en Saltillo como un área muy árida, muy eso, pero en las investigaciones que has hecho, ¿se menciona en algún lado o se produce en Coahuila? O sea, porque nomás veía yo en el plano, ¿no? Cómo marcaste esta ruta de Saltillo hasta San Antonio, pero me surgió la duda, bueno, ¿y el tabaco? ¿Dónde se produce? ¿De dónde viene? ¿Tienes esa información? Muchas gracias. Sí, aunque se mencionó muy brevemente, porque también es objeto de una investigación más profunda. En las fuentes se maneja que viene de Luisiana, Estados Unidos. Nada más que ahí la pregunta es que es un tramo muy largo. Imagínense salir de Saltillo, pasar por Texas, luego subir hasta Luisiana. Está muy largo el tramo. Y sería interesante checar si realmente en la fábrica de tabaco de Coahuila, que estaba en Saltillo, pero no sabemos el lugar exacto, lo traían a través de otros, por ejemplo, que había distribuidores en Texas o en lugares aledaños y lo compraban de ahí, porque sí sería complicado. O sea, si uno traza la ruta, pues sería muchísimo tiempo. En la fuente también hay una ambigüedad, porque, por ejemplo, este personaje que mencionamos, que tenía libras faltantes, lo que le pasó es que se le mojó el tabaco, y dice en la fuente, y es que el tabaco de Luisiana era de muy mala calidad. Pero entonces ahí es donde viene la pregunta, o sea, ¿iba hasta allá o lo vendía en algún distribuidor de allí? Y eso la fuente no lo revela. Si tomamos la fuente muy literal, somos literalistas, como si fuera la Biblia literalista,
pues entonces lo traían de Luisiana. O sea, si lo tomamos a literal, pero yo me plantearía la pregunta porque está muy largo. Yo hice el tramo de ruta a través del ArcGIS y todo eso, y dije, no creo, está como que, ¿no? Tardaría mucho, pues, para traer. Y luego, si ustedes observan, los viajes que hizo el personaje, que fue, tal encuentro, que fue Eusebio Ramos, para traer la materia prima, que es donde, la fuente donde nos habla esto, es en abril del 26 y luego el 3 de mayo, o sea, fueron casi 3 semanas. Yo no sé si en 3 semanas podría cubrir desde Saltillo hasta Luisiana en ruta de Recuas. O sea, por eso es pregunta, o sea, más que afirmación nos queda como pregunta, ¿no? Por eso lo mencioné, pero no lo afirmo, no lo digo categóricamente aún. Bueno, ahí sería mi comentario, no sé si logré responder. Sí, o sea, se ve muy lejos, pues uno pensaría en áreas más cercanas, ¿no? Para el caso de Sonora, yo siempre he pensado, por ejemplo, que puede venir del sur de Sinaloa, de la región de Nayarit, que son hasta la actualidad productoras. Claro, sabemos que los grupos originarios en Sonora, en los valles, también sembraban tabaco, por eso lo usaban como parte de sus rituales, pero en cantidades muy pequeñas, o sea, no para una cuestión industrial, ¿no? Pero gracias por la respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias, César. Elizabeth, ahora sí. Ahora, Esperanza, te pasamos a ti. Ahora sí, perdón, llegó un paquete y tuve que salir corriendo. Yo creo que con el tabaco pasa lo mismo que con la minería. En herencias hay mineras, mujeres encargadas de minas. No quiere decir que entran a trabajar a la mina, sino son propietarias. Y lo mismo pasa con la arriería. Yo creo que es el título de arriero en la medida en que es la mujer, en este caso mujeres, propietarias de las recuas y encargadas de los trabajadores, aunque no necesariamente sean ellas las que trasladan el producto. Y la minería tiene exactamente lo mismo. Yo he encontrado mujeres que se registran como mineras, mujeres encargadas de minas, porque el marido se murió y no tienen hijos. Y entonces ellas son las que heredan la mina en tanto se vuelven a casar. Y entonces ya otra vez hay un hombre a cargo de la mina. Y en ese lapso de tiempo se registran varios nombres de mujeres. Entonces yo creo que, no sé, tendría que revisar más a profundidad las menciones históricas, en este caso que yo tengo de la minería, y quién sabe, a lo mejor allá pues también pasa lo mismo, ante la falta de hombres que hereden, son ellas las que se encargan de esto. Era mi único comentario, saludos. Gracias, Elizabeth. Esperanza, por favor. Me quedé pensando, a lo mejor es un disparate, pero yo cuando he trabajado productos que traen los arrieros, me encuentro, por ejemplo, en el nombre de las telas que tienen el nombre de una tela francesa, pero la traen de China, por ejemplo. Hay algunos nombres así, que se le sigue nombrando como el original, aunque ya se esté produciendo en otra parte. No podría ser en el caso de esta de que no sea que lo traen de allá, sino que recibe el nombre por algún motivo de Luisiana, era donde habías dicho. Luisiana, Estados Unidos, sí. Digo, no sé, se me ocurre, ¿no? Sí, es Estoy haciendo buena una hipótesis. extrapolación porque yo al principio me confundía con los nombres, decía, ay, vendrán todos estos de Italia o vendrán estas mercancías y ya buscando en diccionarios y todo eso, como que ya me fui dando cuenta que según en la época, pues aunque se les nombre de la misma manera, a veces también la fuente te dice el nombre de la tela, ¿no? Y luego te dice es de la Puebla de Los Ángeles o así, pues, y aunque siga siendo el nombre original de Francia, por ejemplo, sí, de Francia más bien. Entonces, no sé, se me vino a la mente, ¿no? De que pudiera por ahí también haber una especie de un manejo así del nombre, ¿no?
Yo No sé. solo voy a comentar, no nos olvidemos que la Luisiana española, porque tenemos la Luisiana francesa y la Luisiana española. La Luisiana española se mantiene hasta 1803 y pertenece a la Capitanía General de Cuba. Entonces, a nosotros se nos puede hacer como muy distante la Luisiana hoy en día, porque la vemos como parte de Estados Unidos, pero cuando la pensamos como parte de España, como que va cambiando. Y aquí, para Chihuahua, hay muchos datos de estas rutas hacia la Luisiana, ¿no? Gálvez va a ser uno de los gobernadores, inspectores generales que está moviéndose de la Luisiana a Chihuahua constantemente. Entonces, sí, habría que calcular los tiempos, pero la Luisiana española es parte de todo este espacio, ¿no? Nada más como notita. No, sí, súper bien. Es que sí, exacto. Es que esa es una pregunta bien interesante a plantear sobre si recorrían las distancias. Y eso las fuentes pues no los van a revelar, como vayamos metiéndonos más hacia el trabajo de esta fábrica. Pero sí, yo también por eso, como lo dije cuando preguntaron, ¿no? Yo lo dejo en entredicho hasta que ahora sí me lo revele una fuente, yo lo pueda comprobar y afirmar categóricamente. Sí lo traían de Luisiana, punto, ¿no? O no, como dijo la compañera Esperanza, ¿no? Eran centros que lo imitaban o que era tabaco de Luisiana y entonces lo compraban distribuido. Entonces, eso es muy interesante, realmente es lo que se necesita encontrar. Efectivamente. Y también está lo de América, que también iban hasta allá. Exacto, entonces, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, perdón de América, perdón. No, es una extensión, la Luisiana, una extensión enorme, que también a veces la olvidamos, ¿no? Ahí hay una cuestión de tratados y entonces Francia le cede, cuando pierde España, la Florida, que la pierde un tiempo, le cede la Luisiana y Nueva Orleans es la capital. Entonces, eso era España en algún momento, ¿no? Hasta todas estas situaciones del siglo XIX y las nuevas fronteras, ¿no? Y la expansión de lo que hoy son los Estados Unidos. Yo creo que a veces tenemos ese error, ¿no? De seguir teniendo el chip de la frontera norteamericana cuando estamos hablando de periodos que son anteriores, ¿no? Creo yo, es algo que yo he tenido que cambiar cuando consulto documentos y pensarlo de otra manera, ¿no? Rosalba. Gracias. Es que mi esposo puso en el chat de aquí ahorita de la sesión una pregunta y yo creo que no la va a preguntar con la mano. Él preguntó que por qué la medida de peso son libras. En los cuadros que tú elaboraste, Carlos, aparece la cantidad en libras y a él le llama mucho la atención porque, bueno, libras sabemos que forma parte del sistema de medida inglés y los españoles utilizaban el métrico, que pues es el que usamos actualmente y pues gran parte del mundo toma esa medida. Entonces sí, él preguntaba, ¿por qué en libras? Claro, pues en primera instancia la respuesta es porque así viene en la fuente literal. Dice tantas libras. Ahora, sí es cierto eso, porque también cuando lo estaba leyendo me planteé la misma pregunta. Yo quiero suponer una hipótesis, no la tengo demostrada, también hay que buscarla, que quizá a la hora de romper con España dijeron, pues nos deshacemos hasta de las medidas, ¿no? De todo lo que huele a España lo quitaron. Y más que estábamos ya en una república federal, que ya no quería saber nada de monarquías ni del viejo régimen. Entonces yo quiero suponer que por ahí va el asunto. Porque de hecho, por ejemplo, se unificaron las medidas en el 61 con Juárez, que se hizo un decreto para que ir en consonancia con todo el sistema métrico, digamos, europeo y científico del momento, desde ahí cambian las medidas. Pero es interesante al menos encontrar en qué momento pasaron cuando del sistema de español al sistema de libras en México, bueno, en la República Independiente, ¿no? Entonces eso sí también tienes razón, es una pregunta sumamente interesante, que también queda abierta y que se puede plantear para ahondar, por ejemplo, en el trabajo de la fábrica, decir por qué ellos en libras, ¿verdad?
Sí, sería interesante y tienes un planteamiento también interesante. Si no se había homogeneizado el sistema métrico decimal como un parámetro de medidas a nivel nacional, pues a lo mejor cada comerciante podía utilizar el inglés, donde estamos hablando de un área muy norteña, mejor utilizaban el inglés para tener una empatía con lo que me comerciaran bueno, lo que para esa época todavía no es Estados Unidos, estábamos hablando de 1824, recordemos que la guerra con Texas es en 1837-38 y luego ya la anexión de todo lo que ya sabemos que es una herida de la que nunca nos vamos a curar, es hasta 1848. Entonces, estábamos hablando de 1824-27, todavía estamos hablando de los primeros años del México independiente, en efecto. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Les acabo de poner la extensión de la Luciana en el chat del seminario para que se den una idea. Si los Estados Unidos no se hubieran expandido, todo lo que hubiera sido de México o España, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien? Nada más. Rosalba, ya bajo la mano. Bueno, pues si no hay más comentarios. Ya, gracias. Ajá. Sí, Rosalba. No, que sí, ya gracias, ya era la mano de la pregunta anterior, y ahorita sí, ya está bien que esté abajo, gracias. Gracias, pues damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, creo que fue muy fructífera. Tenemos esa opción para primera, segunda semana de diciembre, ahora lo anoto y pues podemos discutir, tal vez preparar cada interesado una pequeña presentación de unos 10, 15 minutos y podamos tener una discusión más intensa sobre arrieros en particular, en distintas partes, en distintas épocas. Me parece que sería muy, muy bueno. Lo podemos pensar entre todos y pues adelante, ¿no? Creo que fue muy valioso el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un mes. No es el último martes de cada mes, es el tercer martes de cada mes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades.